Siguiente conferencia de moderador Juan Carlos Relucio, que es nuestro técnico de Tierra Verde especializado en el tema de la PAC y va a hacer de moderador de esta mesa. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a estas jornadas. La verdad que tengo que agradecer a Tierra Verde y a la organización lo bien que están organizadas y la cantidad de gente que ha venido. Ahí se demuestra la expectación que hay y el interés que hay por la nueva PAC y los nuevos reglamentos que hay que cumplir. Entonces también quiero agradecer al Ayuntamiento, a Global Caja y a la Diputación por los servicios que nos han dado y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tenemos representando aquí a mi derecha a Ramón Sáez, que es el delegado de Agricultura, y a mi izquierda tengo a Francisco Romero, que es técnico de Balan. Entonces, primero va a empezar Francisco a contarnos el tema de la huella de carbono y la captura de carbono en los cultivos, que ahora con la nueva PAC, como bien sabéis, ahora hay un pago que es bastante importante de los ecoregímenes, donde hay dos partes. Uno es el pago por la captura de carbono y el otro es la agroecología. Entonces, sin extenderme más, nos va a empezar Francisco a hablar del tema de la captura de carbono. Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por invitarnos a este evento, a Tierra Verde, al pueblo de Alcaraz y a todos los asistentes y ponentes. Y bueno, vengo en representación de Balan, una empresa de Córdoba, que tenemos pues, representación ya por la zona de Castilla-La Mancha, y yo en concreto soy de la zona de Ciudad Real, o sea que estamos bastante cerca. Bueno, pues os voy a presentar en primer lugar lo que es Balan, lo que es la empresa, ¿vale? Y después ya entraremos a hablar en lo que es la agricultura de carbono, que como se ha comentado, hay por un lado lo que viene siendo la nueva PAC, la agricultura de carbono en sí, y nuestro programa de certificación de carbono, que es una adicionalidad que se complementa con la PAC, por la que podemos tener mayor rentabilidad en nuestra explotación. En primer lugar voy a poner un pequeño vídeo para que veáis qué es Balan y cualquier cosa, cualquier interrupción, a mí me gusta que vayáis preguntando, cualquier duda, que me paréis o que después me preguntéis. El campo. Este es nuestro origen, es lo que nos une. Somos quienes somos desde que empezamos a cultivar la tierra, a darle forma. Mete las manos en ella. Tócala, siéntela. No temas mancharte. Trabájala como ella trabaja cada día. Dale lo que necesita, aunque solo sea un respiro. Volver, sí, ganas de volver a empezar, aunque nosotros jamás hemos parado, como el campo. Contempla cómo el verde lo tiñe todo. La tierra nos da la vida, nos hace ser quien realmente somos. Así que, dale forma de nuevo, la que quieras, pero siempre respetándola, porque lo que pasa en mi mundo también pasa en el tuyo. Hoy hemos unido fuerzas para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del sector, para hacer más y mejor, con menos. Bien, pues desde Balan principalmente nos centramos en los 4 cultivos que abarcan el ámbito en España, como son el olivar, el almendro, el ajo y el matalaúva. Gestionamos y hemos plantado más de 75.000 hectáreas, ¿vale? De las cuales 25.000 en las zonas de Andalucía y de Extremadura las tenemos en producción integrada. Tenemos más de 40 técnicos en el equipo que están en continuo asesoramiento, con 4 sedes, una de ellas aquí en Barracks, ¿vale? Un centro de innovación junto con el de Córdoba, que es el hub el valenciano, donde tenemos nuestros campos de ensayo. Tenemos allí en el valenciano más de 2.000 variedades de olivar, de las cuales vamos a desarrollar nuevas variedades para el aceite y la aceituna de mesa, con más de 350 hectáreas de ensayo y proyectos de I+D de más de 30 millones de euros. Dentro de Balan tenemos varios departamentos, en los cuales tenemos desde el departamento de agua, la gestión de riegos, para un uso eficiente del agua. El de service se encarga de la plantación, de la instalación de nuevas plantaciones, tanto en seto como en marcos tradicionales. Lo que es toda la gestión de poda, el servicio que necesita la plantación. Los departamentos de crops,
prácticamente un departamento de gestión técnica por parte de 40 técnicos de un asesoramiento completo a las explotaciones, cómo deben llevar su explotación para que sea más rentable, más eficiente y más sostenible. La API, principalmente centrada en Andalucía y Extremadura, con más de 25.000 hectáreas, hacen un seguimiento semanal en cada finca donde hacen muestros de plagas y de enfermedades, que junto con el departamento de Crops se encargan de hacer todo lo que es la planificación del año de producción del cultivo. Además realizan lo que es la gestión de los cuadernos de campo. Por otro lado tenemos el departamento I+D, que es el del desarrollo. La imagen que veis aquí es en nuestra finca de ensayo, es un ensayo de orientaciones, junto con la Universidad Politécnica de Madrid, donde tradicionalmente se ha dicho que la mejor orientación de la plantación es norte-sur, y es algo que estamos cuestionando, ver si de verdad en las grandes fincas influye en la producción, y es la rosa de los vientos, le llamamos, ¿vale? En ella tenemos más de 1.500 variedades de olivar, de las cuales ya comercialmente en los próximos años vamos a poder sacar de ellas viables 3, y donde tenemos más de 350 hectáreas de ensayo. El departamento de AgriFood se encarga de toda la certificación de calidad para el tema de exportación, valor añadido a la producción, trazabilidad. Y el último departamento, el más nuevo, el departamento de Natur, que es el cual aporta el valor de la sostenibilidad y el medio ambiente a toda la agricultura. En él hemos conseguido este 2022 certificar más de 30.000 hectáreas de cultivo de carbono, de certificación de carbono, de emisión de créditos de carbono en cultivos extensivos. Es decir, han certificado en este 2022 para poder obtener esos créditos en el 2023. Además, realizamos protocolos de agricultura esférica, cálculo y compensación de la huella de carbono, tanto para nivel de producto como de lo que es la almazara, una bodega. Hacemos agricultura agroambiental con diferentes estructuras que están contempladas en la nueva PAC y la redacción de esos informes. En los planes de sostenibilidad hacemos una evaluación de estrategias de KPI de impacto con verificaciones de normativa ISO, normativa internacional y de EMAS. Y nuestra cultura desde Balan es de la agricultura esférica, es decir, que el cultivo se base en lo que es la conservación del medio ambiente, de nuestro suelo, de los recursos naturales, del agua, de la gestión del suelo, la biodiversidad, una gestión sostenible, con una gestión también sostenible por parte de los residuos. Es decir, todos sabemos que tradicionalmente los residuos se han quemado muchas veces, hay que apostar por la incorporación de esos residuos al suelo, no considerarlo como un residuo, sino como un resto de cosecha productivo en cual aportamos materia orgánica a ese suelo y hay que enriquecer el suelo. Todo ello acompañado de la eficiencia energética, una transparencia por parte de los técnicos con el agricultor, todo un trato personal y aportando la tecnología. Es decir, la tecnología es útil, todos sabemos que el camino que se va a llevar está ligado a la tecnología, pero no nos pueden poner un mapa y que el agricultor lo entienda al instante, sino que tiene que haber una lectura de un técnico que le informe, le redacte y le explique en qué consiste esa tecnología o ese mapa que ve. En vistas a lo que es la nueva PAC, lo que antiguamente o hasta hace poco era el pago verde, nacen ahora los ecoesquemas, ecoregímenes, va variando el nombre, tenemos lo que una parte de ellos se denominan las zonas de biodiversidad. Aquí nosotros nos encargamos de hacer lo que es la instalación de ecoinfraestructuras, donde establecemos lo que es la cubierta vegetal en los leñosos, la isla de biodiversidad, mejorar la biodiversidad en las zonas productivas y en aquellas partes de nuestra explotación donde la productividad no es tan elevada como en el resto de la explotación, establecer unos márgenes de biodiversidad donde podemos aprovechar y conseguir que nuestro cultivo se favorezca de lo que es toda la gestión de biodiversidad de nuestro entorno. La calidad ambiental es algo que poco a poco Europa nos viene apretando. Hacemos la normativa Global Gap, EMAS, y lo que veis de Gold Standard y de Berra son los sistemas de certificación de carbono, junto con los sistemas ISO, que son con los que se basan, son sistemas internacionales, y los sellos del gobierno de calculo, reduzco y compenso. Todo esto pretendemos plasmarlo en la tecnología, donde hay un asesoramiento continuo entre un técnico y el campo con el agricultor. De momento es un prototipo, algo que queremos ver en el futuro y cómo podemos ayudar al agricultor a que desde su teléfono, que es prácticamente la libreta que siempre se ha llevado, pueda leer la finca en cada momento. Con todas estas estrategias surgió la agricultura del carbono, a raíz de la cual la nueva PAC establece en los ecoregímenes
Y voy a poner un pequeño vídeo donde explica el programa de Cultiva Carbono, el cual hemos presentado hace apenas una semana en nuestro hub en el Valenciano, que va a revolucionar el mundo de la agricultura. Bueno, el vídeo parece que está un poco más adelante. Para poneros en conocimiento de lo que es la agricultura de carbono, actualmente la agricultura es el responsable del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos sabemos que el carbono es una molécula que está ahí, que viene del CO2, las emisiones, que cada día contaminamos más, y a los agricultores y a los ganaderos se les culpa de que esas emisiones principalmente son la principal causa de que el aire esté contaminado. Prácticamente pues, la mitad de las emisiones están generadas por el uso de los fertilizantes. Es la principal acción, los fertilizantes sintéticos, de los gases de efecto invernadero en la agricultura. Entonces, este 15% no está contemplado en lo que es el proceso de fabricación de todos estos fertilizantes. Y desde Europa han dicho que de aquí a 2050 toda tonelada de CO2 que sea emitida a la atmósfera debe compensarse con otra tonelada que sea eliminada de la atmósfera, ¿vale? De hecho, han dicho, la intención es que sea en 2050, pero a partir del 2028 los agricultores, el que no se acoja a agricultura de carbono va a tener que pagar por sus emisiones y deben estar en cálculos de huella de carbono. De aquí nace lo que son los mercados voluntarios. Tenemos por una parte lo que son los mercados obligatorios, que son las empresas que emiten CO2 a la atmósfera, que contaminan, tienen que pagar por sus emisiones, bien sea con un pago en monetario o bien por prácticas medioambientales, de reforestación, proyectos de mejora de biodiversidad. Y por otro lado tenemos el mercado voluntario, que es donde vamos a poder acceder los agricultores, a través de un mercado privado, un mercado no regulado, y son bonos que son auditados y certificados por estándares internacionales, lo que hemos visto antes de EMAS y de Global Gap. El crédito de carbono es una tonelada de carbono, de CO2, que es reducida o compensada con buenas prácticas agrícolas. Es decir, una tonelada de carbono, de CO2, que somos capaces los agricultores de, con nuestras prácticas, mejorar nuestras prácticas, absorber o reducir de la aportación a la atmósfera. Aparte de ello, tenemos que en nuestra propia explotación, el olivar, es un sumidero de carbono, absorbe en el ciclo de la fotosíntesis, es capaz de absorber carbono y fijarlo en el suelo. Ahora vamos a ver el vídeo de Cultiva Carbono, que es lo que presentamos la semana pasada. El carbono es el átomo de la vida. Forma parte de nuestro ADN, de todo lo que nos rodea. Circula sin descanso en nuestro planeta, en un equilibrio frágil que hemos puesto en peligro al aumentar drásticamente la concentración de CO2 en la atmósfera. La agricultura es responsable del 15% de las emisiones globales de gases efecto invernadero, principalmente por el uso de fertilizantes y la gestión de los suelos. Pero son los propios cultivos y sus suelos, gestionados de manera adecuada y sostenible, los que pueden ejercer de sumidero, dotando al sector de una gran capacidad de descarbonización y apoyando las acciones que buscan la neutralidad climática para 2050. Por eso, creamos la plataforma Cultiva Carbono, una alianza para establecer el mayor fondo de créditos de carbono agrícola. El agricultor, de la mano de Balam Agriculture y su experiencia, llevará a cabo prácticas de agricultura de carbono que harán su explotación más eficiente, rentable, resiliente y sostenible. Una acción de impacto positivo sobre el planeta y que le permitirá obtener una compensación. Las compañías y la propia industria podrán recompensar a los agricultores que reduzcan su huella de carbono y cuiden del entorno, compensando sus emisiones a través de créditos verificados de alta calidad en el mercado voluntario. Esta plataforma, alineada con las estrategias europeas de sostenibilidad, alimentación y biodiversidad, permite avanzar hacia la descarbonización de la cadena agroalimentaria, sumar a los agricultores a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible e impactar localmente de forma positiva en lo social, económico y ambiental. Es el momento de devolver a la tierra todo lo que nos ha dado. Bueno, todos sabemos que el olivar tradicionalmente es un sumidero de carbono, capaz de absorber carbono.
La gestión del suelo es importante, es decir, cada vez el suelo, lo que es la labor superficial del suelo, lo que hacemos es que descomponemos la materia orgánica del suelo, liberamos el carbono a la atmósfera y creamos que nuestro suelo, de un suelo fértil lo convertimos en un desierto. Es decir, el contenido de materia orgánica se define por la cantidad de carbono que hay en ese suelo. Al realizar prácticas de agricultura sostenible, regenerativas y de conservación, el carbono se ve incrementado de forma exponencial en los primeros 5 años, después se estabiliza y es donde, mediante estos programas de certificación, el agricultor va a poder sacar rentabilidad. Esto totalmente va de manera paralela a la PAC, no tiene nada que ver con la PAC, es un sistema totalmente independiente. Por un lado vamos a poder obtener las ayudas de la PAC por estas prácticas y por otro lado vamos a poder comercializar los créditos que en nuestra explotación vamos a obtener. Por un lado, los agricultores, con su propia explotación, mediante los proyectos agrícolas de absorción y fijación de carbono de la mano de los aliados, en este caso Balam, es capaz de calcular y asesorar en las prácticas que tiene que hacer el agricultor para obtener mayor crédito de carbono. Estos créditos de carbono se van a comercializar en un mercado voluntario. Este mercado intervienen tanto el agricultor por un lado y por el otro las empresas que contaminan, que están interesadas en pagarle al agricultor por esas prácticas sostenibles. Es una ventanilla donde vamos a encontrar todos los servicios para la agricultura de carbono. Vamos a disponer de analíticas de suelo especializadas, donde vamos a poder leer el contenido de carbono en el suelo, nuestro nivel de materia orgánica. Vamos a digitalizar la explotación, un mapeo digital de en qué estado se encuentra nuestra explotación. Vamos a establecer un plan de salud en suelo y de la planta. Podemos calcular la huella de carbono del producto mediante normativas ISO, hacer planes integrales de sostenibilidad y mapeos y cartografías a medida de lo que el agricultor sea capaz de leer o tenga interés. El asesoramiento va a ser continuo con un técnico que le va en todo momento a acompañar, le va a indicar qué es lo que se necesita, qué es lo que va a necesitar en un futuro y qué datos Balam va a necesitar para poder calcular su huella de carbono. El proceso es muy sencillo. A partir de los datos de campo de una explotación, establecemos una línea base, una situación de partida, en cual esa línea base, a partir de X años, el agricultor va a mejorar sus prácticas y en esa adicionalidad de mejora es donde cada año va a haber aumentado el número de créditos de carbono por hectárea. Con cada práctica que mejoremos en el uso sostenible, vamos a aumentar el número de créditos de carbono y vamos a aumentar nuestra rentabilidad en la explotación. Es decir, vamos a conseguir más dinero. Vender ese crédito de carbono en un mercado posicionándolo con mejor calidad, vamos a tener mayor rentabilidad. El cálculo se hace a través de Balam. Hacemos un informe de reducción de esas emisiones mediante prácticas de agricultura sostenible. Por un lado, calculamos lo que el olivar, por ejemplo, es capaz de absorber y de fijar en el suelo, y un cálculo de lo que el agricultor con sus prácticas emite. Por ejemplo, un agricultor hace un abonado, la gestión del abono anual, Balam le asesora en que al año siguiente, reduciendo un 30% su aplicación de un abono sintético a una bacteria, un microorganismo, un abono orgánico de origen animal, va a aumentar la sostenibilidad en su explotación, va a ser más rentable y va a obtener más créditos de carbono. Después pasamos a lo que es la emisión del certificado, a su venta y al cobro del certificado. Y al año siguiente, de manera anual, vamos a generar créditos de carbono. Los beneficios que obtiene el agricultor son, por un lado, el agronómico, con mejoras del subsuelo, va a haber una mejora en el suelo, un mayor contenido de materia orgánica, va a reducir la cantidad de insumos, va a tener un menor coste en la producción menor coste de producción y una optimización de recursos. Por otro lado, lo que son los beneficios financieros, cada año de manera anual se van a generar certificados de carbono que los va a poder comercializar. Aparte tenemos lo que es la complementación con lo que es la PAC, ¿vale? En la PAC aparece la agricultura de carbono como un pilar fundamental de aquí al próximo periodo. Son totalmente compatibles todas las medidas, es decir, que el que se quiera acoger a las medidas de la PAC de manera simultánea va a cumplir las medidas en la plataforma de cultivo a carbono. Por otro lado, lo que es Balam ha sacado un sello en aquellos productos como pueden ser los productos ecológicos, productos que son CO2 Redux, es decir, aquellos productos que aseguran que reducen la cantidad de CO2 que el agricultor aporta con la fertilización.
Para los compradores se le va a aplicar lo que es un crédito de calidad, trazabilidad y transparencia en un mercado voluntario con normativas ISO. Es decir, va a pagar por un crédito de validez, va a compensar sus emisiones con agricultores que hacen prácticas sostenibles y en un mercado nacional. Desde Balan, en España y en Portugal, hemos sido los primeros en generar estos créditos de carbono para cultivos extensivos en este 2022. Hemos hecho el primer modelo ya para leñosos para implementarlo en este mismo año y es el único mercado que hay actualmente en España de compra y venta de créditos. Es decir, en Europa hay mercado de créditos, en el mundo hay mercado de créditos, pero en España no hay ningún mercado nacional actual de compra y venta de créditos. No va a haber ningún problema de venta de créditos, ya que hay empresas que están interesadas por los créditos de los agricultores, tienen interés en compensar con créditos de cercanía y compensar sus emisiones con agricultura local. Como hemos comentado, en lo que hemos hecho en 2022, más de 30.000 hectáreas de cultivos extensivos, y para la campaña de este 2023, para no desestabilizar el mercado, tenemos como objetivo 200.000 hectáreas en leñosos y 100.000 en extensivos. Aquí podéis ver más información de lo que es Cultiva Carbono con el código QR. Podéis acceder a nuestra web, tenéis acceso con un pequeño cuestionario donde vais a poder registraros, os llamamos después, vamos a campo, hacemos un asesoramiento e informamos de cuál es la rentabilidad en vuestra explotación, cuántos créditos de carbono vais a poder obtener y cómo en la nueva PAC, qué medidas vais a poder acoger, qué manera vais a poder rentabilizar más toda vuestra producción y cualquier asesoramiento que necesitéis. Estamos en Córdoba, en Barrac y donde haga falta. Yo, aquí por armar un poquito de debate, a nosotros los agricultores, ¿qué compromisos adquirimos si nos acogemos al Cultiva Carbono? Bueno, en primer lugar, esta plataforma no tiene un coste directo para el agricultor, es decir, si no, no tendría ningún sentido. Todo se basa en que se hace un plan de rentabilidad en el cual, dependiendo de la superficie y de las prácticas que haga el agricultor, se le hace un cálculo inicial de cuántos créditos es capaz de generar por hectárea. Entonces se le da una estimación de cuál es el precio del mercado. El mercado voluntario es un precio similar, un mercado similar a lo que es una bolsa de acciones, fluctúa bastante, pero es verdad que tiene unos precios mínimos. Entonces se hace un estudio de cuál es el potencial que el agricultor va a obtener en su explotación y en base a ello se le va a cobrar una cuota por emisión del certificado, lo que es las certificadoras y lo que son las verificadoras. Una verificadora externa, bien certificadoras de nivel nacional o europeo, para establecer el crédito en un mercado competente. Los compromisos van a ser el que el agricultor quiera acogerse. Hay condiciones en las cuales, por ejemplo, en cultivos extensivos está prohibida la quema de restos de cosecha y luego la mínima alteración del suelo, es decir, un laboreo mínimo o lo que es siembra directa. En cultivos leñosos, la única limitación es no hacer quema y hacer unas prácticas sostenibles. Es decir, por ejemplo, un olivar, que partamos de que el suelo está desnudo, que es todo el abonado que se hace sintético. Si incorporamos cubiertas vegetales, mejoramos la biodiversidad, apoyándonos en la nueva PAC, somos capaces de aumentar la rentabilidad de créditos de carbono y podemos aumentar la rentabilidad en nuestra explotación. Vale, muy bien, muchas gracias, Francisco. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la intervención de Francisco? Sí. Parece ser que las reforestaciones solamente se pueden acoger aquellas que se hayan realizado después del 2012 o 2013 y si tenéis previsto algo para el tema de los pastos en ganadería extensiva, que tal vez sea tan interesante o más como en cultivos leñosos. Lo de las reforestaciones va totalmente aparte, eso es lo que va al mercado obligatorio, es decir, son las empresas las que pagan los proyectos de reforestación. Es decir, al final esos créditos van a un mercado totalmente diferente, que el voluntario es al que van los agricultores, y lo que es los pastos es algo que se está estudiando, se está haciendo el cálculo, pero todos estos programas lo que pretenden o premian es la adicionalidad. Es decir, ¿qué adicionalidad en una dehesa o en un pasto podemos conseguir? Reducir carga ganadera, aumentar el número de especies autóctonas, reforestación de encinas, alcornoques que tengamos en nuestra finca, o conservar lo que es el pasto permanente con una resiembra.
Es algo que tenemos que estudiar, tenemos que ver si económicamente es viable también para el agricultor, porque todos estos programas, para que al agricultor no le suponga un coste y tenga un beneficio, nosotros hacemos cargo de todos los costes de certificación, de emisión de esos créditos. Entonces, si a nosotros no nos salen las cuentas para poder hacer esa certificación, el agricultor no le van a salir porque nos tiene que pagar todo el servicio. Entonces, si al pasto no somos capaces de sacar un mínimo de créditos por hectárea, al final no va a poder certificarse. La rentabilidad en el leñoso está asegurada y en extensivos también, porque el agricultor percibe, pero en las dehesas y en los pastos es algo que estamos en cálculo de ello. Hola, buenos días. En primer lugar, darte la enhorabuena por la presentación tan clara y también la enhorabuena por la iniciativa de vuestra empresa, que sin duda es de gran importancia para nuestro sector, y sin empresas como la vuestra probablemente no avanzaríamos. Entonces, mi duda es, cuando has hablado de los créditos de carbono, si se vende a una empresa, ¿los créditos son de manera anual o es un compromiso que, por ejemplo, yo tengo una plantación, pongamos de un olivar, y ese olivar me comprometo a tenerlo 10 años de vida, no lo voy a quitar, y tengo ese compromiso con la empresa? ¿Cómo sería más o menos ese contrato? Muchas gracias. El compromiso en cultivos leñosos siempre va a ser a 5 o 10 años, es algo que está por ver y que el agricultor quiera acogerse. Al final, yo creo que en un cultivo leñoso acogerse a un 5 o 10 años no es ningún problema, porque al final no supone ninguna práctica que el agricultor no quiera hacer. Si el agricultor un año dice vuelvo a la situación anterior, perfectamente puede volver a sus prácticas, genera menos créditos de carbono, pero él sigue igual. Es verdad que el mercado de créditos, las empresas van a pagar de manera anual por créditos que se generan cada año. Es decir, el agricultor es el propietario de esos derechos, de esos créditos de carbono, él decide a quién se los vende y en qué momento quiere él venderlos. Es decir, es un producto no perecedero, podemos tener los certificados de carbono tienen fecha de emisión, pero no tienen fecha de caducidad. Habrá empresas que por su política de sostenibilidad les dará igual compensar sus emisiones con créditos de a lo mejor hace 5 años que con créditos que otras que dirán, no, yo compenso mis emisiones anuales del 2023 con créditos generados o absorbidos en 2023. Entonces eso va a depender mucho de la calidad que le demos al crédito de carbono. Por eso nosotros vamos a establecer un sistema de seguimiento en el cual las certificadoras de mayor calidad, cuando vengan a hacer una inspección de manera aleatoria al campo, nosotros vayamos acompañando al agricultor, el agricultor no se tenga que preocupar y vayamos con una carpeta, por así decirlo, con todo el registro documental que acredite que todos los datos y toda la gestión que se ha hecho es real. Entonces, el compromiso es algo que el agricultor elige cuánto tiempo quiere estar acogiéndose a estas prácticas o en qué medida quiere acogerse, y las empresas lo generan de manera anual, van a pagar por esas emisiones. Y el agricultor puede o bien vender de manera anual o aguantar a que el mercado suba, porque es verdad que desde Europa han hecho previsiones de precios y han dado precios a los que actualmente un crédito de carbono está en torno a los 28 o 30 euros. Años anteriores se ha llegado a conseguir hasta 88 en mercados europeos, y en Europa, en Bruselas hace poco hicieron un evento donde dijeron que podría llegar hasta los 150 euros el crédito de carbono en 2025. Entonces, el agricultor puede esperar a vender a 2025 o de manera anual puede ir vendiendo sus créditos ya. En 2025, si una empresa quiere comprarnos créditos del 2022 porque su política de sostenibilidad se lo permite, puede comprarlo. Y el agricultor vender desde 2022 hasta el 2025 todos los créditos que ha generado. Muchas gracias. ¿Y te puedo hacer una segunda pregunta? ¿El crédito de carbono te refieres a una hectárea o una tonelada? Es una tonelada de carbono que es o bien absorbida por nuestro cultivo o reducida. Es decir, por ejemplo, el olivar, de manera anual, hay una curva de absorción desde el año 0 hasta el año 30, tenemos un crecimiento exponencial, y a partir del año 30 de una producción se estabiliza. Es decir, un olivar, por ejemplo, que tenga 100 años va a estar en el máximo de absorción de toneladas de carbono, pero es verdad que a esa absorción total tenemos que restarle la cantidad de insumos que nosotros le aportamos a la explotación. Es decir, con nuestro abonado nosotros aportamos un abono sintético, la cantidad de nitrógeno, de fósforo y de potasio que aportamos y el manejo que hacemos con nuestra explotación. Si tenemos cubiertas, si hacemos quema de restos de cosecha, si lo incorporamos, que es lo que de poda, perdón. Entonces, en función de las prácticas que realicemos, esa cantidad de insumos que aportamos de CO2 que emitimos cada año va a ser menor y todo lo que absorbemos va a ser
lo que generamos de créditos de carbono en nuestra superficie. Al final, nuestra intención es dar un número por hectárea, cuántos créditos vamos a poder obtener por hectárea, pero ahora mismo no estamos en fase piloto, no queremos dar números porque hemos hecho cálculos en superintensivo, en tradicional, en olivares de más de 100 años, y los números pintan bien, pero de manera oficial todavía no podemos dar ningún número. Muchas gracias. Vale, por aquí hay más preguntas. Una pregunta. ¿Sustituiría el trabajo que hacéis en la empresa a las certificadoras actuales? ¿Pero qué tipo de certificación? Sí, a lo que ahora mismo tenemos en la agricultura ecológica, la certificación de una compañía, ¿no? Pero la agricultura ecológica y la agricultura de carbono es totalmente diferente. Por eso, ¿deberíamos de seguir manteniendo la relación con las certificadoras en cuanto a ecológico? Sí, claro. Al final, en muchos casos, nosotros, por ejemplo, el departamento nuestro de AgriFood hace certificaciones para ecológico. A nosotros lo que va a hacer es que nos va a facilitar el trabajo, porque sabemos que un agricultor que ya está en ecológico, todas estas prácticas ya las realiza. Si vamos a tener toda la base documental desde hace años. Si vamos a poder conseguirle créditos a pasado en un olivar. La diferencia entre un extensivo y un olivar es que en un olivar, por ejemplo, podemos conseguir créditos hasta 4 años atrás. Es decir, podemos encontrarnos que en 2022 tenemos un acumulado de todos los créditos que hemos ido absorbiendo durante estos años. Y eso, por ejemplo, los que tengan una certificación de ecológico, al tener todos esos datos, lo van a poder conseguir. En cambio, un agricultor que esté no tenga ninguna certificación ni ningún tipo de gestión sostenible ni ecológica, a lo mejor no tiene ni un registro de cuaderno de campo, no vamos a poder aportarle todos esos datos y va a empezar a certificar ahora. Gracias. Sí, a ver si he entendido bien. Decir que estáis trabajando en 30.000 hectáreas de cultivos extensivos. Quería saber qué tipo de cultivos, por un lado. Y luego, respecto a los leñosos, a ver, yo pongo, perdonad la ignorancia, igual, la comparativa entre un olivar tradicional y un superintensivo. El superintensivo, que puede ser sumidero de CO2, ¿qué pasa cuando en un momento dado hay que arrancarlo? No sé, ese carbono se disipa, se pierde, no sé, no es lo mismo, creo, un caso que otro. Sí. En cultivos extensivos, prácticamente todos los cereales, leguminosas, oleaginosas, forraje, todos los cultivos se pueden prácticamente certificar, y el que no se pueda certificar o que no tengamos todavía datos de él, hay un equipo de la herramienta con la que trabajamos de hasta 50 científicos detrás, que se basan en archivos científicos, publicaciones, donde ellos establecen unos parámetros, donde si mañana viene un cultivo nuevo que no está en la calculadora, buscamos esos archivos, se los presentamos al equipo científico y de aquí a un año podemos empezar a certificar ese tipo de cultivo. Pero vamos, todos los cultivos de la zona, hortícola, cereales, leguminosas, oleaginosas, forraje, todos se pueden certificar. En esas 30.000 hectáreas que hemos hecho, la hicimos prácticamente en 15 días a finales de verano. La mayoría son cereales, leguminosas y forrajes, ¿vale? Y luego el tema de superintensivo, es verdad que a los 30 años que se vaya a arrancar es algo que se dice, se cree, pero no es real. Es decir, va a depender mucho de la gestión que hagamos de un superintensivo. Es decir, la poda del superintensivo los primeros años puede ser una poda normal, como de una plantación tradicional intensiva. Después podemos pasar a una poda mecanizada, donde tenemos un envejecimiento de la planta, tenemos mayor materia seca y de mayor grosor, pero después podemos ir renovando esa plantación. Es decir, no tenemos por qué arrancarla, podemos renovar, hacer una poda regenerativa y podemos volver a tener una plantación nueva. No tenemos por qué arrancarla. En el caso de que la arranquemos, vamos a tener ese año una pérdida de carbono que a años siguientes, en 2 o 3 años, la vamos a recuperar. Es verdad que en nuestro suelo ya hemos fijado ese carbono. En el suelo hemos aumentado el contenido de carbono. Hemos perdido el de la biomasa. Pues hará un cálculo de la cantidad de carbono que hemos perdido. Por ejemplo, ese es uno de los cálculos que estamos haciendo en el caso de pasar de una plantación de olivar tradicional a convertirla a un superintensivo, un intensivo. ¿Cómo es ese cálculo? ¿En qué año vamos a amortizar el carbono? Lo bueno es que el agricultor, si los primeros años está emitiendo carbono por ese arranque, a lo mejor no le interesa ceder y empieza a registrar más adelante. Es
El agricultor decide desde qué año empieza a calcular. Nosotros cogemos datos atrás de 5 años para hacer un cálculo de una línea base, una media, decir cuáles son tus emisiones. Y a partir de ahí nos movemos. En todo caso, entiendo que el tradicional, desde 100 años, pues a este nivel, el tema de carbono, de créditos, tiene mayor valor. Claro, sí, al final, una plantación superintensivo de las que nos encontramos normalmente tienen 10, 12 años, todavía está aumentando el contenido de captación de porcentaje de carbono en biomasa. En cambio, un olivar tradicional de 100 años, en su año 30 cogió el máximo, ya está estabilizada esa curva, entonces está en el máximo. Y es verdad que el número de emisiones de sintéticos, de aporte sintético que hacemos a un tradicional es mucho menor que a un superintensivo. Puede ser que tengamos mayor captura porque tenemos más número de árboles por hectárea, pero tenemos más emisiones. Entonces, al final es lo que hay que contar, la captación y lo que nosotros emitimos. En donde emitimos, donde está nuestro margen, en la gestión que hacemos. Implantación de cubiertas vegetales, que por un lado tenemos el que está en duda, decir, bueno, la nueva PAC me va a ayudar a poner cubiertas. Ahí están las nuevas ventajas, que va a ir condicionada a zonas no productivas, poner una isla de biodiversidad, también me aporta, poner un cinturón forestal que me ayuda a contener la fauna, la flora, todo eso está contemplado, y a las empresas que pagan por esos créditos le va a aumentar el valor al crédito. En todo caso, es un tema muy interesante que nos interesa a Tierra Verde y nos interesa a todos los agricultores de la comarca, obviamente, con lo cual seguramente seguiremos haciendo reuniones o conferencias de este tipo, ya más centradas a lo mejor en un tema único, una tarde o un día en concreto, para hablar más largo y tendido y poner ya casos a lo mejor concretos sobre la mesa y hacer preguntas más concretas. Vale, pues continuamos con la ponencia y ahora va a hablar Ramón Sáez, nos va a explicar un poquito en qué consiste la reforma de la PAC, más o menos así en términos generales. Van a ser términos muy generales porque estamos haciendo las jornadas de la PAC y empezamos a las 9:30 y terminamos a las 2. O sea que, entonces, empezamos en Albacete la semana pasada, estuvimos en Lezuza y Veruela, el lunes estamos en La Roda y el jueves en Casas Ibáñez. Vamos a hacer uno por comarca agraria, seguramente en Alcaraz estaremos de aquí a 2 semanas, y en esas jornadas pues se vienen 4 técnicos y desmenuzamos la PAC por partes, por sectores, por ayudas, y al final pues hay una media o una hora aproximadamente de turno de preguntas y de dudas, que la mayoría tenéis muchas. Deciros que yo voy a dar unas pinceladas de la PAC y más bien van a ser unas pinceladas políticas que técnicas, también lo digo. Entonces, deciros que la PAC que viene este año, pues hay un cambio de mentalidad. El componente medioambiental cobra más peso, la condicionalidad, la llaman condicionalidad reforzada, es decir, que el tema burocrático y de gestión va a ser mayor, y al final las ayudas, en términos general, podríamos hacer pues un balance positivo. Y podemos hacer un balance positivo porque de pasar a 50 regiones a 20 que vamos a pasar en a nivel regional, en España, y 15 que podamos tener en Castilla-La Mancha, con el valor de derecho único que podemos tener en Castilla-La Mancha, que es de los más bajos de España, con 104 euros por hectárea, y con la convergencia seguramente haya una ganancia anual en términos generales en toda la región de 50 millones de euros, que multiplicado por 5 años, 2027, 2023, 2027, estemos en 250 millones de euros. Ahora, ¿todos los agricultores van a ser exactamente ganancias? No, seguramente depende de la explotación donde estéis situados, exactamente el sector que tengáis, si tenéis ayudas acopladas o no, pues podéis tener una ganancia mayor, una menor, y hay sectores que seguramente salgan perjudicados. Entonces, quiero que entendáis esta valoración positiva en términos generales, pero que no la hagáis en términos individual, porque eso, hasta que no hagáis la primera PAC, no lo vamos a saber ni vosotros ni nosotros. La PAC se va a estructurar exactamente igual. Habrá una parte de ayudas directas, que antes era el pago básico y pago verde, eso ahora pasa a estar estructurado de otra manera, un pago de sostenibilidad y un pago redistributivo, que eso no tenéis que hacer nada. Eso es, al final, igual que la reforma actual os vino una carta con vuestra asignación de derechos, pues en el 2023, unos meses antes de hacer la PAC, os vendrá una carta con vuestra asignación de derechos por parte o según vuestra explotación que tengáis de pago de sostenibilidad y pago redistributivo.
¿Dónde sí vamos a poder influir o vamos a poder cobrar más o menos? Pues en la aplicación de los ecoregímenes, que supone el 23% de las ayudas que vosotros podéis recibir para llegar al máximo. Es decir, ese componente de ecoregimen es el que vosotros vais a tener que hacer esas nuevas prácticas en vuestra explotación para poder llegar a cobrar el máximo que puedo cobrar de mi PAC, ¿vale? Esos ecoregímenes en cultivos extensivos puede ser más o menos accesible porque podemos jugar con la rotación o con la biodiversidad, y a donde yo veo más complejidad, os lo digo porque yo soy viticultor, pues es en el tema de los leñosos, porque aplicar esta mentalidad o el cambio de mentalidad a los leñosos va a costar, ¿vale? Entonces, en los ecoregímenes podemos hacer rotación de cultivos, dependiendo de la zona que estemos, tenemos que dejar leguminosas, más o menos barbecho, eso lo explicaremos más técnicamente, pero en el tema de los leñosos, por ejemplo, yo aquí, hablando del tema del olivar, pues tenemos dos opciones, o tres opciones mejor. Tenemos o bien meter una franja de cubierta vegetal, ¿vale? Que eso no podemos triturarla, sino sería una cubierta vegetal que una vez al año le tendremos que hacer un corte a esa franja y el resto lo podremos arar, pero si esa franja mide 2 metros, pues tendremos que dejarlos todo el año, o bien triturar restos de poda, pero no podremos labrar esa franja donde trituremos los restos de poda, sino que tendremos que no laborar esa zona, o bien irnos a franjas de biodiversidad en nuestra explotación. Entonces hay que hacer un análisis de lo único que quiere hacer. Mucha gente tritura sarmientos, vale, pero no puede laborearlo, que está la gente acostumbrada a hacer práctica cultural. Mucha gente no hace cubiertas vegetales, la puede hacer, pero no puedo levantar esas cubiertas vegetales. Y ese es el cambio de mentalidad que a lo mejor en las zonas del norte de Europa están acostumbrados. Aquí en la zona de Madrid para abajo no estamos acostumbrados a hacer esas cosas. Entonces, en algunos sitios puede, o la gente está haciendo las cuentas de que puede que sea una práctica que pueda hacer y pueda cobrar ese 23% de la PAC, pero en otros lados pues la mentalidad puede cambiar. Los ecoregímenes hay que dejar claro que son anuales y son voluntarios. Es decir, no son compromisos a 5 años, un año puedo aplicarlo y otro no puedo aplicarlo, y al final es voluntario. Si uno al final decide no aplicar los ecoregímenes, dejaría de cobrar como máximo un 23% de las ayudas que uno puede cobrar en la política agraria comunitaria. Pero es importante que lo sepáis. Dentro de la PAC existen también luego ayudas sectoriales, ¿vale?, a la ganadería, y habrá ayudas sectoriales a la agricultura, y dentro de las ayudas sectoriales a la agricultura pues va a estar esa ayuda al olivar de bajo rendimiento con densidades de menos de 100 árboles por hectárea, con pendientes del 25% como máximo, y que permitirá a esos olicultores cobrar las primeras 10 hectáreas a razón de 42,7 € por hectárea, y a partir de las 10 en adelante se reducirán a la mitad el pago por hectárea. Es decir, hay una modulación. Y también una cosa importante será la introducción del capping, es decir, las explotaciones no podrán cobrar más de un techo, ¿vale? Eso que lo sepáis, que aquí no afecta, pero en grandes explotaciones pues sí que ya hemos tenido bastantes quejas, y sobre todo que a partir del 2024 empezará la condicionalidad social, es decir, a los agricultores, como debemos de hacerlo, o lo venimos haciendo así, porque no creo que mucha gente lo siga haciendo, tendrá que llevar a la gente en condiciones con el plan de prevención de riesgos laborales, cotizando la seguridad social según el convenio del campo en cada región. Es decir, eso también va a ser una obligación a partir de 2024 a todos aquellos agricultores que quieran cobrar la PAC. Eso que lo sepáis, eso es la condicionalidad social que se establecerá a partir del 2024. Y la condicionalidad reforzada pues será un paso más en algunas cultivos, y sí que a partir del año que viene, para verano, se establecerá un cuaderno digital. Ese cuaderno de campo que llevamos todos, que nos hacen las entidades manual, pues se establecerá una plataforma habilitada y se tendrá que habilitar todo a través del cuaderno digital. Es un control más. Sabéis que la mayoría de las entidades que venden o casas que venden productos fitosanitarios tienen un programa que se llama Retro, que tiene que, una vez que te venden a ti el producto, directamente se mete en un ordenador y al día siguiente se comunica al Ministerio, con lo cual tener un control al día de los productos fitosanitarios que estamos aplicando en nuestra explotación, ¿vale? Eso es en términos generales lo que puede ser la nueva PAC. Ahora, si queréis, profundizamos en alguna pregunta que me podáis hacer. Nosotros, desde el Gobierno regional, lo que hemos hecho es, este año, que continuamos con el sistema actual de PAC que conocéis todos, pues hemos hecho lo posible para ser
lo que hacemos todos los años, es cobrar los primeros a nivel nacional. Y el 17 de este mes de octubre, este lunes que viene, vamos a hacer el pago del 70% de la PAC del 2022, que es lo máximo que podemos pagar. El resto del pago se ejecutará o se efectuará para diciembre. Vais a cobrar todos aquellos que no tengáis incidencias o aquellos que tengáis una cesión de derechos que sabemos siempre que se resuelven en diciembre, o aquellos que por razones tengamos algún tema de teledetección. Pero la mayoría cobraréis la PAC, el 70%, este próximo lunes 17. También quisiera decir aquí que es importante, había mucha controversia, sabéis que había una ley nacional que no permitía los restos de poda, que los restos de poda se tenían que valorizar. El otro día en la jornada que tuvimos la primera jornada que tuvimos en Albacete, pues Luis, allí in situ, le llegó pues la moción que había presentado PDK y Ciudadanos, que luego al final fue aprobada por unanimidad, de no permitir eso, porque al final nos causaba pues a los agricultores un problema importante. ¿Qué hemos hecho a nivel regional? Es importante que lo sepáis, porque los agricultores vais a poder quemar como siempre habéis quemado. El problema que tenemos es que era una transaccional que se había presentado a la PAC, y esa transaccional, hasta que se aprobaba todo el tema parlamentario, pues podía que esa derogación empezase a funcionar a finales del 2023 o finales del 2022 o principios del 2023, con lo cual teníamos 3 o 4 meses que los agricultores tenían un vacío legal, realmente no podían quemar. Nosotros nos pusimos mano a la obra, y creo que ha sido una cosa muy rápida, porque en una semana lo hemos solucionado. Pues la única excepción que dejaba esta ley es que por razones fitosanitarias los agricultores pudiesen quemar, ¿no? Se publicó ayer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha una normativa que relaciona todos los cultivos y todos los plagas que tienen. Entonces hay un módulo, una solicitud en la orden que se publicó, con la cual el agricultor que quiere quemar la rellena, dice qué cultivo tiene, por qué razón quiere quemar, qué razón fitosanitaria, que aparecen las plagas relacionadas en esa orden, lo comunica en la OCA correspondiente, y a los 10 días, si no hemos contestado, el silencio administrativo es favorable, con lo cual te permitirían quemar los restos de poda. Sí es cierto que tenemos que seguir pensando con la ley que tenemos de incendios, es decir, que en masas forestales, cuando estemos a 400 metros, tenemos que pedir el permiso pertinente y que nos apruebe desarrollo sostenible. Pero el resto de agricultores, lo que veníamos haciendo lo podemos seguir haciendo, podemos seguir quemando hasta que se apruebe o se derogue esa ley. Pues estos meses tenemos esa excepcionalidad que tenemos que solicitar en las OCAs o las delegaciones pertinentes, rellenar ese modelo, presentarlos para que podamos quemar los restos de podas, pero el problema acaba resolviéndose. Y luego, dentro de la PAC, pues tenemos las ayudas directas, pero es que de la PAC yo creo que es mucho más interesante la segunda parte, el segundo pilar, el PDR, porque es cuando nosotros como gobierno regional podemos hacer política. Es decir, las ayudas directas vienen impuestas a nivel europeo, unas directrices, y luego a nivel nacional, en las sectoriales que hay en el Ministerio, con el resto de consejerías, se aplica el mismo criterio para todos y la misma línea de ayudas. ¿Dónde podemos hacer nosotros o incidir como gobierno regional? Pues en el segundo pilar, PDR, fondos confinanciados, donde sí nosotros presentamos un programa de desarrollo rural a Bruselas, que se presentará a finales de este mes, y donde sí podemos decir que queremos orientar nuestro dinero aquí o en otro lado. Y aquí lo que tenemos claro es que vamos a tener como eje principal la agricultura ecológica, va a ser un eje principal. Somos la segunda superficie en ecológico después de Andalucía, pero si lo ceñimos a lo que es la superficie agraria útil, la que se cultiva, somos la primera. Andalucía tiene muchos pastos certificados como ecológicos, que nosotros, Luis, ya te avanzo, que en esta... Bueno, siempre tenemos nosotros esos datos, Paco. Nosotros sí que vamos a hacer un esfuerzo en esta legislatura por certificar muchos pastos ecológicos, para que la gente de la sierra que pueda certificar, quiera estar ecológico, tenga esa opción de entrar, ¿vale? Eje fundamental también va a ser la incorporación de los jóvenes a la agricultura, y sobre todo el tema de los planes de mejoras para profesionales. Os avanzo un dato, ya que estamos hoy en día, de la mujer rural. Pues de las 4.000 incorporaciones que ha habido en Castilla-La Mancha en los últimos 8 años, el 33% ya son mujeres, ¿vale? Somos una región donde hay una discriminación positiva en la orden de incorporación,
y en Albacete de 772 jóvenes que se han incorporado a la agricultura, pues hay 240 que son mujeres, con lo cual esa discriminación positiva pues va teniendo sus frutos. Y en el tema de titularidad compartida hemos hecho un esfuerzo importante, somos la segunda región después de Castilla y León, pero aquí tenemos, los datos son 245 titularidades compartidas, por esas 245, 46 son en Albacete. Y deciros que una comarca vecina vuestra, la Sierra del Segura, en concreto el municipio de Nerpio, tiene 12 titularidades compartidas, es decir, muchas explotaciones ganaderas, pues la mujer ha dado el paso, se ha incorporado con el marido y están los dos compartiendo la gestión de esa explotación. Yo creo que eso es importante y que en esta zona deberíamos de incentivarlo mucho más. Y por mi parte nada más, yo estoy aquí para que resolveros las dudas que tengáis. Algunas las podemos resolver ahora, si no, en breve, en una semana y media aproximadamente, pues haremos aquí la jornada de la PAC con los técnicos de la delegación. Por mi parte, nada más. Si queréis alguna duda. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Yo, aprovechando que soy ganadero, agricultor y técnico por ese orden, y represento a muchos de los que hay aquí, porque les tramito la PAC, también tenemos los ganaderos la incertidumbre con el tema de las UGMs. Entonces, no sabíamos si desde Castilla-La Mancha, desde la Junta, ibais a bajar la carga ganadera o cómo estaba el tema. Bueno, el tema de la carga ganadera, sabéis que lo explicaremos más detenidamente. Nosotros no llevamos pensado bajar la carga ganadera. Se bajó porque a nivel europeo nos han metido un criterio nuevo, el Eurostar, en la cual que una abeja que era 0,15 ahora ha bajado a 0,10. O sea, no es que lo hayamos inventado, ha sido una imposición europea. Nosotros, la idea nuestra es que esa ayuda que cobrabais, los que la cobrabais la seguís cobrando. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguramente bajemos la carga ganadera dentro de los requisitos que tenéis que cumplir para que no tengáis que aumentar vuestra cabaña ganadera. Las primeras charlas que se daban o que se lanzó un poco los primeros entidades que se lanzaron a lanzar charlas en algunas zonas como Guadalajara, pues hablaban de que tenían que aumentar la cabaña ganadera un 40%. Nosotros la idea es que el que la venía cobrando la siga cobrando, lo que vamos a hacer es bajar la carga ganadera que mínima que hay que cumplir para que podáis entrar y no tengáis que hacer ninguna modificación en vuestra explotación. Sí, la verdad es que eso es muy interesante para todos los ganaderos. Vale, pues si queréis abrimos el turno de palabras por si alguno quiere preguntar algo así concreto sobre lo de la PAC. La banda que hay que dejar, ¿de qué anchura sería? A ver, hay una fórmula, por eso te digo que técnicamente a lo mejor me pierdo un poco, pero hay una fórmula que dependiendo de la copa y todo, te tienes que dejar una anchura mínima. La charla que tengamos os van a decir exactamente lo que hay que aplicar, ¿vale? Va a depender del marco de plantación, el volumen o la copa que tengáis en vuestra explotación, para que tengáis que dejar esa anchura más o menos amplia, ¿vale? Eso técnicamente cuando tengamos la reunión de Alcaraz os lo diremos. Se planteaba, por ejemplo, una duda en superintensivo o, por ejemplo, en viñedo de secano, donde el marco de plantación es muy ajustado, que al final, cuando crece mucho la vegetación, pues esa anchura seguro de copa pues se solapaba y realmente, si aplicamos la fórmula, no habría por qué dejar un porcentaje de líneas. Pero sí que dependiendo de esa anchura de calle o esa copa, pues hay que dejar más o menos. Pero eso técnicamente, cuando tengamos la jornada de aquí, os lo dejaremos. Más que la anchura, porque tened en cuenta una cosa, si vais a triturar resto de poda, las anchuras de las máquinas están establecidas, seguramente tengan un 80 a 2 metros. No vamos a cambiar la anchura por variar 20 centímetros. Donde sí puede cambiar a lo mejor es el tema de la cubierta vegetal. Si decís de sembrar cubierta vegetal, ahí sí que podéis jugar con la línea de anchura de calle, pero eso seguramente cuando tengamos la jornada aquí, que la haremos comarcal, os resolveremos exactamente el problema, ya tenéis que llevar una estimación de lo que tenéis que dejar de anchura, ¿de acuerdo? Sí, bueno, por decir un poco más o menos, según dice la normativa de los ecoregímenes, esa anchura sería más del 40% de espacio libre de copa. El problema es saber cuánto es la copa. Yo lo que quiero deciros es que las charlas que vamos a hacer, sé que hay incertidumbre. Nosotros hemos empezado por la zona cerealista. ¿Por qué? Porque tienen que programar, sobre todo la siembra y la rotación para cobrar esos ecoregímenes.
Nosotros tenemos casi toda la idea clara. Es cierto que nosotros en las jornadas que hacemos aún tenemos que hacer consultas al Ministerio, porque hemos tenido reuniones con el Ministerio, reuniones con la propia Consejería de Agricultura, pero los reales decretos que van a regular todo esto se van a salir publicados a finales del 2022, es decir, en diciembre de este año, con lo cual la normativa escrita todavía no la tenemos al 100%. Esto no es dejadez, esto siempre pasa todos los años. Siempre que hay un cambio normativo, el primer año nos cuesta mucho empezar a funcionar a los agricultores y sobre todo a las administraciones hasta que desarrollemos un poco la normativa, y conforme va pasando los años pues el proceso se va limando. O sea que este año pues os los pido un poco de paciencia a las entidades que colaboran o hacen la PAC, que van a tener muchos problemas, yo también os pido que también penséis que muchas veces la administración tenemos que tener todo hecho, no es así. O sea que es un año de tener paciencia. Yo creo que el primer año pues no es que valga todo, pero siempre los errores tienen menos repercusión, y lo que se trata es que el primer año empecemos a funcionar bien y los años sucesivos pues que ya vayamos limando asperezas, ¿de acuerdo? A ver, sí, he dicho que lo importante ya lo sabemos, que puede haber algunas cosillas. Por ejemplo, otro día, dependiendo si estamos en un secano o en un secano húmedo, había en algunas zonas de Cuenca que puede ser secano húmedo, pues donde la rotación, los porcentajes van variando, ¿vale? Entonces tuvimos que hacer si la explotación total se podía fragmentar la parte de Cuenca por un lado y la de Albacete por otro, o tenía que ser una explotación íntegra para hacer ese cálculo. O sea, los cálculos los tenemos en la Sierra de Alcaraz, los secanos que tenéis, el porcentaje que tenéis que dejar de barbecho, leguminosas, o si queréis iros a biodiversidad. Eso es la charla que tengamos en breve, en aproximadamente una semana y media. Os vais a ir con la idea hecha de lo que tenéis que hacer ya vuestra explotación, no tengáis problema, ¿de acuerdo? Quería hacerte una pregunta, Ramón. Acabas de decir dentro de la tabla de equivalencia de UGM que eso viene marcado por la Unión Europea. Sí. Este año. Yo lo único que quiero preguntarte con respecto a esto, porque yo eso no lo sabía. En la Unión Europea, la carga ganadera que tenía antes estaba hecha, la equivalencia estaba hecha en función de la capacidad de contaminación por heces que tenían los animales. Luego, lógicamente, si se había basado en eso y realmente eran 6 ovejas por hectárea, desde luego 8 ovejas por hectárea van a contaminar la hectárea bastante más que antes. De modo que me da la impresión o que eso no lo tiene estudiado la Unión Europea, o que eso no lo impone la Unión Europea, o que realmente se está equivocando la Unión Europea, porque de acuerdo con todas las referencias bibliográficas que encontramos por todos los especialistas del tema real mundial, pues lógicamente la UGM tiene una equivalencia que aquí no se pueden cambiar a conveniencia. Sabemos que aquí eran 0,15, aquí eran 0,15 a nivel de eso, y la tabla de Eurostar dice 0,10. Sí, pero desde el punto de vista de lo que es carga ganadera por hectárea, si antes 6 ovejas eran las que podían dar lugar a contaminación a partir de ello en el terreno, pues yo no entiendo si es la Unión Europea, no lo entiendo si es la Administración española, lo debía de aclarar, y si es lógicamente cualquier otra circunstancia debía aclarar. No es normal que si precisamente esta PAC es eminentemente medioambiental, la capacidad de contaminación por carga ganadera sea superior ahora que antes. O sea, esto no es comprensible. Sí, yo lo entiendo, pero que ahora no se está establecido. La carga ganadera que da Eurostat. Entonces, al final, nosotros, ante la situación, pues la solución ha sido, pues bajamos nosotros los requisitos de carga ganadera para que la gente pueda seguir. Nosotros tenemos claro que el que cobraba antes tiene que seguir cobrando ahora. Y pues al final, no sé si sería políticamente correcto decirlo, echa la ley, echa la trampa. Nos dicen que nos bajan la carga ganadera, nosotros bajamos la carga ganadera y nos quedamos exactamente igual. Aunque no tenga su científica, pero bueno, que eso lo han puesto así, ¿eh? Sí, me apuntan por aquí y creo que es obligado a hacer esta pregunta. Cuando España fue la primera potencia del mundo fue gracias a la ganadería extensiva, y la primera mesta de ganados que se creó en España fue la de Alcaraz,
8 años antes que la del Reino, justo el mismo año que la del pueblo de este señor de atrás, la de Sevilla, que entonces andábamos a la par. Bueno, perdón. Entonces me preguntan, la gente tiene la idea, como en las cubiertas vegetales, por el tema de justificar el gasto, la Unión Europea dice que tiene que ser con siega mecánica. Hay gente que está trasladando y está diciendo que está prohibido entrar el ganado en la cubierta vegetal. Yo entiendo lo que dice la ley es que tiene que haber una cubierta viva, una cubierta vegetal viva, 4 meses entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Aunque entre el ganado, apure mucho, apure poco, la cubierta sigue viva. Lo digo porque aquí estamos, aunque parezca que no, estamos varios ganaderos agricultores, que sería lo suyo. Y luego una pregunta de mi cosecha, ahora con el encarecimiento de todas las fertilizantes químicos y el tema de contaminación que se produce, sería un ruego que la Administración, ya hay un equipo en Jaén donde varios de los que están aquí están participando, para estudiar el tema del compostaje de los estiércoles y los residuos de almazaras, bodegas o cualquier otra industria, para generar materia orgánica, como por ejemplo pasaba en este convento donde estamos, que en la Edad Media el equivalente a la NASA era la fórmula de generar compost para poder comer y vivir. Y entonces la normativa, rizando el rizo, como lo dice Clemente, es que estamos prohibiendo precisamente la economía circular y diciendo que la vamos a basar. Entonces, debería de la Administración plantearse y apoyar los temas de compostaje en vez de sancionarlos para esa ayuda a la captura de carbono, para ese aprovechamiento de la ganadería extensiva, para la fertilización de los leñosos. Es un ciclo redondo que nos vendría muy bien y que ahora la normativa va justo en sentido contrario. Bueno, a lo primero te digo que nosotros lo hemos trasladado a la Consejería de Agricultura, Servicios Centrales. El Real Decreto no está cerrado, de ecoregímenes, a ver si a final de año eso lo pudiésemos plantear. Los ecoregímenes, como es novedoso, sí que dice la normativa que año a año se pueden revisar. Nosotros eso lo trasladaron el otro día a la charla de Albacete y lo hemos trasladado a Toledo porque veríamos que en algunas zonas podría ser pues una ventaja, porque al final el problema que tenemos si hacemos cubiertas vegetales es que mucha gente tendría que comprar de procesadoras que no tenemos, un gasto más en la explotación, y se planteó que donde hubiese ganado, si metiésemos el ganado, pues consiga, como toda la vida se ha hecho, pues nos evitaríamos un gasto y sería la mismo, obteníamos el mismo beneficio, ¿vale? Eso lo hemos planteado y si podemos lo vamos a modificar. Y luego, con el tema de los compostajes, pues la verdad es que lo que falta hoy en día es materia orgánica y mineral. Y la gente se ha ido a la materia orgánica porque al precio que llevamos hoy en día los insumos, a más de 1.000 euros tonelada los minerales, pues seguramente muy poca gente este año empieza a echar abono mineral, están por las nubes. Y los orgánicos al final también están aumentando el precio porque no hay tampoco. Y sí es cierto que hay un problema hoy en día de sanciones que no depende de nosotros, sino de desarrollo sostenible, pues la mayoría de la gente que está compostando al lado de su explotación, pues en la granja de pollos o el poco ganado o algún residuo, pues que están subiendo sanciones, porque para eso hay que tener una normativa, un centro autorizado, una serie de condiciones, de que tenga una lámina que sea impermeable para que no haya transpiración. No depende de nosotros, yo eso también lo veo un poco excesivo, porque al final muchas veces el que más y el que menos siempre ha compostado algo de basura para obtener estiércol, para tener estiércol en su explotación y aportarlo. Pero yo creo que el problema no es por ahí, el problema es cómo se ha puesto todo el tema de las materias primas, porque falta estiércol o ha subido mucho el precio y al precio que llevan los minerales nadie va a aplicar a 1.000 euros tonelada un abono. Mucha gente ya está optando por otra opción, que es los orgánicos, y también está viendo un problema con el tema del precio. Eso es la situación actual. Y con el tema de los compostajes, pues habría que pensar que no hay que ser tan severos y que tenga una explotación, pues al final sea agricultor y sea ganadero y pueda compostarse su propia materia orgánica. Yo creo que sería un beneficio y lo que digamos de la Agenda 2030, de eso se basa el sistema, ¿no? Es una reflexión más que lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Vamos a ver, yo tengo una plantación de 2.000 olivas en convencional y bueno, tienen una edad de unos 15, 16 años. Yo actualmente, bueno, pues no, porque como ya está fuera de subvención, no cobro ningún tipo de ayuda. ¿Cabría la posibilidad de acogerme a algún tipo de ayuda de la PAC?
Sí. Usted no tiene derecho de ayuda. No Pues tengo derecho. con la reforma tampoco va a recibir derecho de ayuda básica a la renta. Lo único que sí puede cobrar son los ecoregímenes. El ecorégimen que ha dicho Ramón, de las cubiertas vegetales, la cubierta inerte o la especie de biodiversidad, sí que lo cobrarías. Dependiendo de la pendiente. En función de la pendiente, claro, cada ecorégimen cobras en leñosos en función de la pendiente que tenga la parcela. O sea que no te quedarías como ahora que no cobras nada, sí que cobrarías. Y también si cumples la ayuda sectorial de la aceituna, entonces sí cobrarías, lo de menos de 100 árboles por hectárea. También la podrías. Y en las agroambientales, la ecológica. Aunque no tengas PAC, si estás en ecológico también tienes un cobro independientemente de la PAC. El problema de esta PAC es que la idea era ir eliminando el tema de derechos históricos, porque la primera asignación que hubo fue unos derechos históricos por comarcas, las más productivas cobraban más, eso se ha ido eliminando, se va a ir eliminando con la convergencia hasta el 2027, pero sí que los años de referencia, si se coge algún año de referencia, si ese año no se cobra la PAC, no puedes asignarte nuevos derechos, ¿vale? El problema es ese. Sí, en relación a lo del compostaje, que es sumamente importante, y más hablando de la autonomía circular, hay algo que tenemos que también corregir, y el presidente de Tierra Verde es incorregible. Si hablamos de residuos, te aplican la ley HICTA, y con la ley HICTA puede hacer muy poco. Tenemos que hablar de subproductos. Esto es muy importante. Hace unos días, hablando con el secretario de Estado de Medio Ambiente, está de acuerdo en venir, vamos a ir precisamente a la cooperativa de Pepe a San Vicente para que vea cómo inicia una planta, los problemas que ha tenido 3 años para poder hacer una planta, y tú, Ramón, planteas una cosa que es una gran verdad, es decir, si todo el tema de los aportes de síntesis, esto se está poniendo por las nubes, tenemos aquí una capacidad impresionante. En Andalucía hay unas 700 y pico cooperativas y unas 400 mazaras familiares. Castilla-La Mancha no lo sé, pero hay también un montón. Es decir, precisamente de la Fundación Sabia planteamos, tanto al Gobierno Central, al Gobierno andaluz, a la Diputación de Jaén, etcétera, presentar un proyecto transversal precisamente de los fondos europeos y que podíamos haber dado una respuesta contundente, porque eso significa una cantidad de toneladas, miles de toneladas de materias orgánicas. Y esto no, por eso cuando hablamos de autonomía circular, no lo traemos todavía, no terminamos de traerlo. Estamos bien en el anunciado, pero aquí tenemos la mejor prueba precisamente de cerrar junto con la energía renovable a través de las comunidades energéticas, que perfectamente todas las cooperativas lo pueden perfectamente hacer, tendríamos la respuesta más adecuada. Entonces, esto es un tema, hombre, tú como responsable de la provincia, que eres una persona muy consciente y aparte, y parte de un conocimiento real, hagamos esa ofensiva para que realmente se entienda, porque mejor oportunidad que ahora no la hemos tenido. Y mi querido Luis, corrige, si seguimos hablando de basura, si seguimos hablando de residuos, etcétera, etcétera, dime qué puñetas estamos vendiendo. Que totalmente contigo comparto la reflexión, porque más que una pregunta es una reflexión, y yo la comparto contigo. A lo mejor hay que aprovechar ahora el dinero que al final tenemos para poder invertir esas cosas. El tema de valorizar los residuos agrarios muchas veces no es llegar y hacerlo, hay que tener muchas veces, dependiendo del residuo, y mucha investigación, y la investigación requiere de dinero, porque son proyectos no de un año, son a 4 o 5 años para ver luego los resultados finales, y si no lo aprovechamos ahora seguramente pues pasa el tren y no lo aprovechemos, como muchas veces nos pasa, lo reconozco que es así. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos y ya está. Seguimos con el programa. Ahora tenemos 2 actividades simultáneas. Una es una cata de aceite a cargo de Petri, de Almagre, que es aquí arriba en la primera planta, cerca de donde hemos desayunado.
Eso tienen 15 personas que se han apuntado. Los 15 que se han apuntado ya pueden subir. Me imagino que alguno ya estará arriba. El resto podemos salir a ver una segunda exhibición de fumigación de olivas con dron, que está aquí a la vuelta de la esquina. Nos están esperando ya, hace un cuarto de hora están allí esperando. Nos podemos acercar. Hay una zona que se ha limpiado en las olivas para que podamos subir y lo vemos allí. Y a la vuelta tenemos una degustación aquí arriba, o sea, a partir de las 3, 3 y cuarto, los que no se vayan a comer, aquí arriba tenemos una degustación que creo que podemos seguir probando los aceites de esta mañana y unas cuantas cosas más. Hasta ahora.